Vamos a tomar contacto por estos minutos con el consultor político Federico Miraver, a quien lo tenemos en línea. Federico, buen día, gracias por atendernos. Hola Gastón, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar con vos. Muy bien, bueno, con ganas de analizar cómo ves, digamos, este logro por parte del gobierno después de lo que han sido prácticamente 6 meses de procesos legislativos de esta famosa ley bases y el paquete fiscal. Hoy ya podemos decir que ha sido aprobada por el Congreso, ¿no? Bueno, la sensación o la respuesta inmediata a todo esto es al fin, ¿no? Al fin se le dio al gobierno nacional después de 183 días desde que llegó al Congreso la iniciativa. Fue presentada un día antes del Día de los Inocentes, el 27 de diciembre del año pasado, por el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy jefe de gabinete y actor sumamente importante en todo esto. Un proyecto que era de desguace del Estado, que era la ley conocida como la ley base para la libertad de los argentinos, que contenía más de 600 artículos. Pasaron tantas cosas en el medio que lo que se terminó haciendo ley en las últimas 72 horas fueron un poquitito más de 200 artículos. O sea, un desguace más que del Estado, de la ley, bastante importante. Sí, tal cual. Y ahora, con esto aseguraba el gobierno que eran las herramientas que necesitaba, digamos, para el despegue de la Argentina, puesto en algunos términos, ¿no? ¿Qué crees que es lo que se viene ahora? Porque se han votado igual puntos muy importantes dentro de estos 200, como por ejemplo facultades delegadas. Sí, yo a eso que mencionás estoy recontra de acuerdo, pero le pongo un asterisco. Soy un poco escéptico porque lo que yo creo que germinó en la Argentina, terminó de nacer ahora, es una disputa muy importante por la narrativa. Ajá. ¿Cuál es la disyuntiva en esa narrativa que veo yo? Por un lado, la oposición diciéndole al presidente Milei, bueno, listo, te toca gobernar, como dijo Facundo Manes, si no me equivoco, se te agotaron las excusas, ahora te toca gobernar. Pero, por el otro lado, yo veo un gobierno, un oficialismo, sobre todo en la voz de Javier Milei, que tiene también sus argumentos para decir ahora, che, pero esto no era lo que yo en un principio quería. Vos mencionabas facultades delegadas, por ejemplo. Bueno, sí, menos de la mitad de las que en un principio pretendía Milei en esos 600 y pico artículos fueron los que se aprobaron. Lo mismo pasó con las empresas a privatizar por parte del Estado, porque Aerolíneas Argentinas, que para mí era el gran objetivo del gobierno nacional, ha quedado afuera. También quedó afuera de RTA, que es Radio y Televisión Argentina. Sí. También quedó afuera Correos, un pedido muy fuerte de las provincias patagónicas. Y después, por ejemplo, si nos vamos al RIGI, otro punto polémico de la ley, que es el régimen de grandes inversiones, sí, para todas aquellas inversiones de más de 200 palos verdes en el país, también abarca mucho, pero se limitó a algunos sectores. Por ejemplo, minería, forestroindustria, energía. No entró en general como se pretendía en un principio también. Y también el RIGI, que implica un régimen especial, vamos a contarle un poco a la gente. Es un régimen especial para aquellos grandes inversores que pongan a partir de 200 millones de dólares en Argentina para producir. Claro. Era recontralibre, era una especie de regalo, se habló incluso de ceder algo de soberanía ahí, pero finalmente también hoy hay un 20% de todo lo que sea esa inversión que tiene que ir hacia proveedores locales. Okay. O sea, tuvieron que ceder en algunos puntos, si bien era una ley muy ambiciosa y consiguió mucho más de lo que cualquier gobierno de centroizquierda o centro derecho hubiera podido hacer, y consiguió mucho más que cualquier gobierno con esos números de legisladores, porque eso sí hay que destacar a favor de Milei. Con muy poca vocación para la negociación, pero con muy pocos legisladores a su vez, ha logrado imponer finalmente su proyecto. Muy retaseado, es cierto, que hoy le permite a Milei decir, che, bueno, pero esto no era lo que yo en un principio quería, pero finalmente consiguió. No se dio el 25 de mayo, no se dio el 20 de junio, pero su pacto de mayo postergado se va a dar el 9 de julio ya con una ley base aprobada. Y hay temas muy importantes dentro de esta ley, como el tema ganancias, y esto no abre una puerta a nuevas demandas hacia el Estado. Pregunto esto, Federico, porque un Estado nacional que hace unos meses atrás le dijo a los trabajadores que no debían pagar ganancias, ahora les dice tienen que volver a pagar. Sí, y un presidente que dijo que se cortaba un brazo antes de volver a poner un impuesto. Bueno, también. Sí, la palabra del presidente, en mi criterio en personal, está bastante devaluada. No sé cómo lo verá la sociedad, ¿no? Pero
Tienen algo en común el dólar en Argentina en los próximos meses y la palabra de Javier Milei, la devaluación, ¿no? Un poco. Encima, vamos a explicarle a la gente también que lo que se aprobó es un paquete fiscal bastante importante que tiene como núcleo el impuesto a las ganancias y el impuesto a bienes personales. Ahora, bienes personales contempla 100 millones de pesos y ganancias de 3 millones pasó a un palo 800, si no me equivoco. Sí. Abarca un universo muy grande de trabajadores. También es cierto que en camino hacia este déficit fiscal el presidente dejó de gastar, pateó muchas deudas, pero tiene que empezar a sostener un poco la economía argentina. Creo que va orientado hacia ese lugar lo que está ocurriendo con el nuevo impuesto de las ganancias. Okay. Y políticamente analizándolo, sí, va de la mano de una promesa de campaña que se había hecho muy fuerte, que se había hecho carne por las analogías incluso del presidente Javier Milei, que hoy no se encuentra probablemente a un universo muy grande de trabajadores un tanto decepcionados. Y ya que de trabajadores hablamos, no podemos pasar por alto los puntos que implica también algunos puntos de la reforma laboral. Sí, yo escuchaba a algunos legisladores, sobre todo Unión por la Patria, ¿no? En el discurso, en la sesión que arrancó el día miércoles, el día miércoles, hablar mucho de una flexibilización o de una ultra flexibilización laboral, por ejemplo, en los periodos de prueba que se han extendido ahora, sí, que me parece un punto clave, pero yo también le pongo un asterisco acá, y en este caso a favor del oficialismo. Es una gran deuda del peronismo o de los últimos gobiernos, que incluso atañe a los 4 años de Macri, el de no dar la discusión de una modernización laboral. Exactamente, ponele que no le llamemos reforma, yo iba a decir situación laboral, pero de una modernización laboral tal cual, que es necesaria en este país, a la cual siempre el poder político, por una cuestión ideológica de gobierno en Argentina, le fue esquivo, le costaba mucho esa discusión al peronismo. Y esto es para tomar nota y para aprender también cómo las discusiones que a un color político le cuestan mucho, después se terminan dando igual y terminan dando resultados que muchas veces no son los que por lo menos se pretenden. Porque estuve relojeando también algunas encuestas que estuvieron dando vuelta, por ejemplo, cito los autores, los consultores, sí. Subán Córdoba. Hay preguntas o hay estudios que dan resultados muy contundentes al respecto de mucha gente que quiere, que cree en la imagen de Javier Milei, pero que a su vez hay ciertos consensos. Hay consensos sobre las empresas públicas, que deben seguir siendo públicas, hay consensos sobre las reformas laborales, que no debe flexibilizarse del todo. Hay muchos consensos que se dan ahí. Bueno, en este sentido la oposición ha perdido una gran oportunidad por no haber dado la discusión en su momento y por hoy encontrarse en esta especie de flexibilización laboral, que para mí está muy lejos de ser ultra flexibilización, pero que sin lugar a dudas hoy volvemos a encontrarnos con que los más desfavorecidos son los que originariamente son desfavorecidos, porque la relación laboral es desigual. La relación laboral, quien tiene todo para perder es el trabajador. Bueno, en este caso también no vamos a encontrar con eso. Y hay un mundo también muy importante que va a sufrir varias reformas vinculados principalmente a los trabajadores independientes, a los monotributistas. Sí. El mundo del monotributo, una gran iniciativa cuando se lanza, cuando comienza, pero que lamentablemente con el paso del tiempo se terminan convirtiendo en relaciones de trabajo encubiertas o en relaciones de dependencia un tanto encubiertas sin gozar con los propios derechos de una relación de dependencia. Por ejemplo, el monotributista suele no gozar de aguinaldo y si lo hace en un plano completamente informal. La prestación de servicios por esa vía hace que se termine transformando en eso. Y hoy nuevamente nos encontramos con todo lo que atañe en esta ley base vinculado a trabajadores monotributistas siendo perjudicados, pero insisto, va en la misma, para mí, ¿no? Va en la misma sintonía con discusiones que no se han podido dar en su momento, pero que a la vez también son la respuesta de por qué gana Javier Milei en las elecciones del año pasado. Siempre nos estamos preguntando eso cuando lo escuchamos hablar, cuando lo escuchamos declarar. Ahora estos días que él se está autopostulando para el Nobel de la Economía, nadie sabe por un trabajo que hace alusión a qué, porque tampoco dio mucha información al respecto. Pero a la vez también, bueno, él termina ganando, termina teniendo ese lugar por los fracasos de gobiernos anteriores. Sí, tal cual, sin ninguna duda. Ahora, ya vamos camino prácticamente a los 7 meses desde que asumió el presidente Javier Milei. ¿Y qué nos vienen reflejando un poco los sondeos, Fede? Yo tengo una idea ahí, o sea, los sondeos vienen reflejando que su imagen
no es tan positiva como lo fue en este mismo momento de gestión la imagen de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Pero hay dos datos interesantes, ni hablar por Alberto Fernández atravesado en la pandemia. Claro. Pero su imagen positiva, no tan positiva como gestiones anteriores, es para destacar porque ni Macri, aunque haya anunciado, y mucho menos la de Alberto, habían aplicado ajustes de este tamaño. Claro. Entonces, es un dato interesante en Argentina. Vino un tipo que encima te dijo que iba a ajustar, que iba a cerrar la economía, que te dijo que vos tenés que dejar de ganar tanto, que te dijo que va a achicar el Estado, lo achicó, e igual sigue habiendo buena imagen. De hecho, el dato de la semana, para mí, el más contundente, que se está pasando muy por debajo, se conoció que desde diciembre a la fecha se cerraron más de 300.000 cuentas sueldo en los bancos. Eso es un montón, porque eso solo es el dato formal. Claro. Entonces, tenés igual una imagen positiva, listo, es para destacarlo. Ahora, esa imagen positiva se viene sosteniendo gracias a las expectativas de la gente, a las expectativas de la población, porque cuando uno desguaza esos informes, uno dice, bueno, ¿por qué Javier Milei tiene tan buena imagen? Cuando va a una de las últimas preguntas, dice, ¿usted cree que de acá a un año la situación va a mejorar, va a empeorar o va a seguir igual? Bueno, la mayoría de la gente cree que esto va a mejorar. En eso se sostiene esa buena imagen. Mira. Y ahora hay que prestarle atención a los datos de los próximos días. Yo todavía no vi nada fresco después de la aprobación de la ley bases, porque lo que va a hacer la aprobación de la ley bases para mí es alimentar aún más esas expectativas. Así que no nos tiene que sorprender, aunque el tipo de dólar suba, aunque manifestemos algunos números de inflación más altos que los meses anteriores en julio, que la imagen de Javier Milei se mantenga o mejore. Mirá vos, qué fenómeno raro, ¿no? Sí, totalmente. Es muy complejo. Yo lo escuchaba en sintonía con esto, un tema análogo, pero lo escuchaba a Ernesto Seman en las últimas horas dando una entrevista, y él decía encontrarse con estos números, con estas imágenes previo a la elección de las primarias de Javier Milei el año pasado, y a él le costaba mucho, pese a haber asumido un método científico y demás, le costaba mucho asimilar o incorporar eso en su cabeza, en su idea. Bueno, me parece que esto es un poco lo que nos pasa a todos hoy con el diario del lunes, de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que tenga buena imagen con el ajuste que estamos viendo? E incluso yo, por lo menos por estas horas, después de la aprobación de la ley bases, tengo idea de que pueda mejorar incluso más su imagen. Claro. ¿Por qué? Porque se sostienen expectativas, por lo menos por ahora. Claro, y justamente desde el gobierno hablan ya de otra cara política y económica para lo denominan como segunda etapa de lo que se viene a partir de ahora. Sí, y más después de escuchar la entrevista la conferencia de prensa, ¿no?, del ministro de Economía, de Toto Caputo, en las últimas horas, donde dijo que no hay devaluación en el horizonte, que está muy lejos el Fondo Monetario de haber pedido eso, que va a seguir la devaluación del 2% mensual del dólar oficial, que se va a seguir con la liquidación 80-20 para los exportadores, que ese 20% lo van a poder hacer con contado con liquidación, y evidentemente sí, sobre todo con la narrativa política del gobierno de incorporarlo a Sturzenegger, arrancaría una segunda etapa. Bueno, y negó también los enfrentamientos con Sturzenegger, el ministro de Economía. Pero con el incorporamiento de él, que es el gran autor de esta ley base, pero sobre todo el DNU, que sigue vigente, el DNU 70-2023, bueno, vamos a ver ahora hacia dónde gira el timón del gobierno nacional. Bien, ¿y cuánto crees de impacto que llega, digamos, a lo que es el círculo político también de la provincia de Misiones con todo lo que viene ocurriendo? El gobierno de Misiones tiene la particularidad de que en las últimas horas hubo un acercamiento bastante importante al ministro jefe de gabinete, Guillermo Francos, y se cerraron, por suerte para la provincia de Misiones y para los misioneros, la aprobación de diferentes fondos para diferentes, por ejemplo, obra pública, que es un tema también que Javier Milei, desde que asumió, decidió congelar, decidió frenar. El impacto que puede llegar a tener la ley base para la provincia de Misiones, visto el apoyo que generó de todos los partidos que tienen legisladores misioneros en el Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, uno presume que debe ser positivo. Uno presume que el gobierno provincial esperaba la aprobación de esto para que empiece justamente a gobernar Javier Milei, para que empiece justamente a liberar ciertos fondos que son muy necesarios para la obra pública en la provincia, pero no solamente para el gobierno provincial. De ahí se derrama mucho a la administración de los intendentes de la provincia. Claro. Hay 78 intendentes, de los cuales muchos de ellos necesitan esta obra pública. Vos conocés la provincia de Gastón, igual que yo, hemos viajado mucho, sabemos la situación y la realidad de muchos accesos a muchas localidades, y el gobierno provincial ha sostenido esa obra con fondos propios a lo largo de toda la provincia, y a lo largo de muchas gestiones, pues la gestión de Mauricio Macri también había iniciado así, pero necesita
del gobierno nacional. ¿Por qué, por ejemplo? Recordemos un poco lo que ha ocurrido con los docentes, con la policía, sí, con personal de salud. Mucho de eso se ha suplido con fondos 100% provinciales, sobre todo después de la eliminación del FONIT, y hoy se necesita, para poder seguir resguardando mucho de la obra pública, que el gobierno de Javier Milei empiece a dar respuesta. Y justamente era un pedido de los gobernadores el tema ganancias, porque esos fondos van a ser coparticipables. Claro, bueno, esa es la respuesta que dan, que esto sí es verdad, o sea, nobleza obliga, que dan desde el gobierno nacional. Si bien en un momento se manifestó que no iba a haber más impuestos, por otro lado, Caputo lo decía en la conferencia de prensa, es un impuesto que se paga en todos lados, en todo el mundo. Ahora se acuerdan de esa parte, pero no importa. Y por otro lado, sí, el reclamo de los gobernadores, porque eso va a la caja coparticipable de una ley recontra vetusta. O sea, eso también hay que decirlo. La ley de coparticipación es una ley que es imposible de modificar por la ingeniería que requiere, pero por otro lado, bueno, es lo único que le queda a muchos gobernadores, y sobre todo de provincias más pequeñas y alejadas de Buenos Aires, como es el caso de Misiones, que es pequeña en territorio, pero que produce muchísimo, pero que necesitan sí o sí de eso para poder subsistir. Bien. ¿Se va a dar Pacto de Mayo, Fede? Parece que se cierra todo el 9 de julio. Estaban, de hecho, hasta incluso especulando con el horario en el cual hacerlo. Javier Milei es muy partidario de los actos oficiales de hacerlo por la noche, y están viendo en agenda que no coincida con la Copa América, o sea, están en esos detalles. Ajá. Incluso hay que ver si todos creemos que sí, ¿no? Pero Argentina, que llegue a esas instancias, todavía lo puede comprometer aún más a la organización. Pero yo creo que si nos guiamos por la situación política, el apoyo de los gobernadores después de lo que ha ocurrido con la aprobación de la ley bases, van a ser mucho más los presentes que los ausentes en ese pacto, que mantiene, por lo que estuve viendo en las últimas horas también, los 10 puntos firmes que se sostenían ya para el mes de mayo. Okay. Y encima muchos de esos 10 puntos ya han sido estipulados en la ley, y claro, van, por lo menos, fueron punto de partida de lo que está en la ley. Bien, bueno, Federico, te agradecemos mucho por estos minutos. Importante conversar, escuchar y también compartir un poco tu mirada sobre todo lo que viene ocurriendo. Te deseamos buen fin de semana. Dale, Gastón, un placer como siempre conversar con ustedes. Te mando un fuerte abrazo y buen fin de. Igualmente. Váyanse. Gracias, sí, está fresco. Bueno, allí lo escuchábamos al consultor político Federico Miraver, analizando un poco justamente lo que fue la noticia legislativa, lo que tiene que ver con la ley de bases, o explicando un poco los puntos que también contiene esta ley, que fue muy desguazada, como lo calificó él, de 600 a 200. Prácticamente fueron los temas que se ha achicado en cuanto a esta ley y el paquete fiscal, y obviamente un poco la imagen, hablando, ¿no?, del presidente Javier Milei a prácticamente ya 7 meses de gobierno.